Bueno, migración del Estado Dominicano ha llegado y ha encontrado el apoyo de la Fiscalía, de la Comandancia de San Francisco y de la Alcaldía para de manera determinada los ilegales haitianos que están azotando aquí en San Francisco de Macorís, que están ocupando propiedades, espacios públicos y que incluso hasta discotecas tienen y juegos de azar. Ahí incautamos 2 máquinas tragamonedas también, pues con gallera también en San Francisco de Macorís. Pues nosotros, en combinación con lo que reglamenta la ley de migración y las autoridades, hemos estado desde las 4 de la mañana acompañándole pues en estos operativos que han estado yo depurando, y toda persona que está legal de los nacionales haitianos, ellos lo han dejado tranquilo, y los que están ilegales lo han estado pues entrando a un vehículo para llevárselo a Santiago y depurarlo allí y entonces someterlo a lo que la ley de migración pues está teniendo como ley que regula a los nacionales extranjeros. Por lo que aquí estamos en un apoyo en el Caperuza 1, Caperuza 2, una situación de invasión haitiana y además ocupación de la propiedad privada, y es un clamor que hemos estado viendo de estas personas que viven allí, de otras comunidades, las cuales nosotros tenemos que apoyar. ¿Será continuo esos operativos? Continuo totalmente. Un haitiano no puede tener un negocio en un parque, en una acera, en un mercado, porque nosotros tenemos colmados, tenemos tiendas, tenemos negocios, y ellos pues sin el pago de impuestos, creando unos vertederos de manera ilegal, los negocios formales cerrando su puerta porque quiebran, y entonces salen los empleados a ser desempleados. Entonces los nacionales haitianos con estos negocios informales no puede estar ocurriendo. Además de la contaminación, se están encapuchando para atracar, y estas son de las cosas que nosotros tenemos que controlar.